Dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Bueno, el equipo de producción desde bien temprano nos dice qué bueno que tenemos al profesor Carlos Ñáñez, ilustre amigo de nuestro programa, profesor universitario, columnista, brillante economista. Profesor, un gran abrazo, mucha salud para usted, para todos los suyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. Gran abrazo. Muchísimas gracias, Erika, Mingo y la radio audiencia por esta invitación. Bueno, si nosotros nos centramos un poco en lo que estaba comentando Erika en el segmento anterior, podemos hacer un repaso a una batería de informaciones, todos los menúes hoy de información abren con economía, con compras nerviosas y negocios cerrados. Reaccionó la población a la subida del dólar. Tú me ibas a decir algo. No, es que me estabas comentando lo de la harina pan. El aumento de los precios. El aumento de los precios. El aumento de los precios. La harina de maíz pasó de 9 a 14 y 15 en algunos establecimientos, igual con el precio del aceite y de la pasta. La harina pan subió 15 bolívares en comercios, en varios estados del país. En cuestión de 24 horas. Tú le ibas a hacer un resumen al profesor Ñáñez de un trabajo que habías encontrado, que hiciste un compacto breve en el Está Circulando. Yo te dije, oye, vamos a reservarle eso al profesor Ñáñez para saber qué opina sobre ese particular. Mientras lo encuentras, bueno, pero profesor, disculpe que estemos haciendo esta introducción tan larga. Queremos que usted nos dé una clase magistral, como nos acostumbra, para que todos en nuestro auditorio, en el mundo entero, los venezolanos que nos siguen y los que estamos aquí localmente, entendamos qué es lo que está ocurriendo, porque Maduro está hablando de estafa. Maduro está hablando está amenazando hasta el propio fiscal general de la República, está advirtiendo sanciones contra comerciantes especuladores. Entonces, está diciendo que esto es una conspiración, un saboteo a la recuperación económica que se ha presentado en los últimos cuatrimestres del año, comparándolos con los cuatrimestres del año 2021. Exacto. Sí, entonces dice que esto es un saboteo de la economía, de estos índices de recuperación económica que recientemente presentó Calixto Ortega. Y también le preguntan al profesor Ñáñez de una vez, profe, disculpe que me introduzca aquí, ¿qué pasa si Maduro tiene razón? Y es verdad lo que está diciendo Maduro. ¿Usted puede desmontar eso, profe? Maduro no tiene razón. Las cifras que presentó Calixto Ortega son cifras que todavía no están en el entorno virtual del Banco Central de Venezuela y fueron cifras sacadas con pinza. Me voy a permitir repetirlas. Las del cuarto trimestre en alza del 2021 con relación al 2020, el cuarto trimestre. Allí hablaba Calixto Ortega de 14,65% de crecimiento. Luego del cuarto trimestre del 2021 hablaba de 19,07%, del primer trimestre del 2022 contra el primer trimestre del 2021 hablaba de 17,4% y del segundo trimestre estimado del 2022 a el segundo trimestre también estimado del 2021 hablaba de 18,7%. Entre cifras estimadas no se pueden hacer comparaciones. Claro. Aquí faltan un conjunto de trimestres porque hay que recordarle a la radio audiencia que el Banco Central de Venezuela solamente tiene actualizado las cifras de actividad económica hasta el año 2019. Falta todo 2020, los 4 trimestres de 2020, que dificulta que en 2020 haya habido recuperación económica porque es el año de la pandemia, todos los 4 trimestres del 2021 y los 3 trimestres que ya tenemos del 2022. En tal suerte es una
forma de una falta absoluta de seriedad. Ayer día jueves, cuando yo entré a dar mi clase de teoría y política monetaria en la Universidad de Carabobo, el tipo de cambio paralelo estaba en 8.70 bolívares por dólar, y en el mismo momento, a las 9 de la mañana pasó a 9.30 y cerró en 9.33 bolívares por dólar, frente a un cambio oficial que ya supera los 7 bolívares. Mingo, Erika y la radio audiencia, yo quiero explicarles que el Banco Central de Venezuela extraoficialmente manifestó que a finales de año nosotros íbamos a tener un tipo de cambio en 7 bolívares. Ahora, el problema está en que el tipo de cambio sigue estando sobrevalorado con relación a las cifras de mercado. ¿Por y qué? Esto genera... Porque el Estado quiere mantener una sensación de falsa recuperación. Erika, Mingo y la radioaudiencia, aquí no ha habido recuperación, aquí ha habido una recuperación para el 1% de la población, para 250.000 personas. El otro 90% de la población sigue en pobreza extrema. El salario mínimo que ajustó el régimen de Nicolás Maduro en el mes de marzo, que daba $30 al mes, se ha convertido en $17 al mes. Solamente en el mes de agosto, la depreciación del tipo de cambio ha sido, en la última semana del mes de agosto, es decir, esta semana del 22 al 20... al 23, al 24, al día de ayer, la depreciación ha sido del 34,4%. Y la depreciación del tipo de cambio del 1 de agosto al 24 de agosto, al 25 de agosto, ha sido del 55%. Entonces, no hay ningún sabotaje. Nosotros volvemos, como la obra de Giambattista Vico, Corso e Ricorsi, a volver a definir ahora que existen páginas criminales, que existen páginas digamos que desestabilizadoras, luego de que el propio Maduro anunciara que la dolarización era lo mejor que le había ocurrido al país. Lo que ha pasado fundamentalmente es que hasta la fecha, la principal arma que ha usado el Banco Central para tratar de mantener el tipo de cambio estabilizado es la venta de dólares en efectivo a través de la industria bancaria. Exacto. A un ritmo de fluctuación entre 100 y 200 millones de dólares. La semana pasada inyectó solamente 13 millones de dólares, y esto es la consecuencia directa de la expectativa en la industria bancaria y del crecimiento del tipo de cambio, tanto oficial como paralelo, porque yo quiero aclarar que el tipo de cambio paralelo está en 7,01 bolívares por dólar, pero cuando usted va a cambiar sus bolívares por dólares en la banca del Estado, el Banco del Estado se los vende a 7,90. Entonces, ¿en dónde está la especulación? Claro. O sea, deberíamos de establecer un poquito de seriedad para empezar desde la presentación de datos del ingeniero Calixto Ortega en un cartón, porque eso fue lo que presentó, en un cartón, ni siquiera en una lámina de PowerPoint, en un cartón, los datos de actividad económica del tercer trimestre del 2021 con relación al tercer trimestre del 2020, el cuarto trimestre de 2021 con relación a su contraparte de 2020, el primer trimestre de 2022, y un dato estimado de 2022 contra un dato estimado de 2020. Eso lo hace un muchacho en la universidad y uno lo aplaza, porque con datos de estimaciones econométricas no se hace ningún tipo de comparación. Entonces, hay 4 factores que yo quisiera explicar en términos de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. Antes de eso, profe, disculpe que lo interrumpa, pero vamos a puntualizar algo. ¿De dónde sale el dinero que el régimen, a través del Banco Central de Venezuela, viene inyectando semanalmente, promedio 100 millones de dólares a la banca privada? ¿De dónde salen esos recursos? Esos recursos salen directamente de la facturación de petróleos de Venezuela. Okay. Y si ustedes recuerdan, Nicolás Maduro anunció que íbamos a producir 2 millones de barriles de petróleo para el mes de diciembre, y que para esta fecha estaríamos produciendo 1 millón de barriles de petróleo. PDVSA produce
629.000 barriles de petróleo, ha perdido la capacidad de 800.000 barriles de petróleo diarios. Y esto no es por culpa del incendio que se dio en la refinería de Oriente, esto es por culpa de la falta de inversión y de la improvisación en los términos de mantenimiento de las refinerías de la República. Obviamente, quiero explicarle a la radio audiencia que esa facturación petrolera no se da de manera inmediata, o sea, lo que usted vende de petróleo en el mes de junio, el ingreso entra en el mes de julio, porque es una venta a crédito. Entonces, bueno, en ese interín, en donde hay diferimientos en lo percibido del ingreso petrolero, hemos echado mano de las reservas internacionales y se han perdido 728 millones de dólares en reservas internacionales para mantener un tipo de cambio artificialmente sobrevalorado. Ok, otra precisión. ¿Qué hace la banca privada con ese dinero, esa bola de billetes de dólares en efectivo? Quedar ilíquida. Mingo, Erika y la radioaudiencia. La banca privada recibe una cantidad de dólares superior, eso se llama a su capacidad de absorción o a su capacidad de colocación o a su estructura del activo, y queda ilíquida en bolívares y no puede prestar. Entonces tenemos índices de rendimiento de 13,60%, y eso significa, para que la gente comprenda, que por cada 100 bolívares la banca presta 13 bolívares de facto, y en la práctica en Venezuela no hay crédito, y una economía que no tenga crédito es una economía que no crece. No existe. Entonces en Venezuela nadie está creciendo, solamente en la mente y en la narrativa de un gobierno que quiere repetir desde que comenzó el año la jaculatoria de que Venezuela se está arreglando, cosa que un grupo de economistas serios de este país hemos venido advirtiendo que es absolutamente falso, frente a otro grupo de economistas que tienen intereses crematísticos y que han llegado a manifestar que el tipo de cambio en Venezuela se iba a estabilizar a 7 bolívares. Yo quisiera saber en dónde están esos economistas que nos indicaron que el tipo de cambio en Venezuela se iba a estabilizar a 7 bolívares, porque ya la cifra... Y sabemos quiénes son. Y sabemos quiénes son, porque sabemos quién es, porque es una sola persona. La cifra que daba ayer una importante y reputada empresa, de inteligencia económica, que era de 9 bolívares, pues queda lanzada a la herrumbre cuando el tipo de cambio cierra a 9.33 bolívares. Estamos hablando de un escenario, digamos que optimista, de 12 bolívares por dólar. Si nosotros pudiéramos hablar del tipo de cambio de equilibrio en este país que se obtiene al dividir la masa monetaria entre las reservas internacionales, el tipo de cambio estaría entre 18.50 bolívares por dólar y 23 bolívares por dólar. La sobrevaluación sigue siendo brutal, y la sobrevaluación del tipo de cambio sigue estando establecida como un mecanismo para complementar desde los instrumentos monetarios de la economía internacional a los instrumentos del comercio internacional, para poder mantener una economía de puertos, porque Nicolás Maduro anunció que todos los productos de capital estaban exonerados del pago de aranceles de importación, amén de los 500 productos importados que no pagan aranceles de importación. Entonces aquí lo que hay es una recuperación que va en franca dirección hacia el importador y contraviene al sector manufacturero e industrial. En Venezuela no hay PIB de manufactura. Yo quisiera que Calixto Ortega me diera estas cifras desagregadas, porque yo no puedo dar una cifra del Producto Interior Bruto agregada. Me explico, la cifra de Producto Interior Bruto agregado tiene PIB petrolero, PIB no petrolero, PIB de manufactura, PIB de comercio, PIB de servicios. ¿En dónde están esas cifras publicadas en el Banco Central de Venezuela? ¿Cuál es la falta de seriedad? ¿Cuál es la falta de transparencia? A mayor falta de confianza, evidentemente, la situación en materia económica en el país se torna en este circo que tenemos en la actualidad, en esta suerte de sábado sensacional inmediato, en donde no terminamos de llegar a un fin de claridad. Entonces, la primera causa de este estallido o de esta inestabilidad del objetivo operativo
del Banco Central es que en lo que va del año hay una aplicación de gasto público de 142%, que quiero aclarar, no tiene nada que ver esto o es parcialmente asociado con el pago del bono vacacional del sector educativo público, porque ese bono vacacional jamás se presupuestó, Erika Mingo y la radioaudiencia, en el presupuesto del 2022, que es una institución que debe presentarse ante la Asamblea Nacional, jamás se presupuestaron salarios superiores a $4 y $5. Cuando Maduro sube el salario en marzo a $30 al mes, han debido de solicitar un crédito adicional al legislativo para poder cubrir los compromisos derivados del pasivo laboral, como el bono vacacional y el bono de fin de año. Qué buena la segunda causa, sí, pero tenemos que hacer la segunda causa. Tenemos que hacer un breve intervalo comercial. Estamos conversando con el profesor Carlos Ñañez, que nos está dando una explicación excelente, pero vamos a ponerle puntos suspensivos para ese segundo punto, profe, porque vamos a máster. En breve regresamos con Carlos Ñañez. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Fíjense, amigos, yo les estaba hablando de unas camionetas pick-up que van a llegar a Distaci Motors. Bueno, la primera semana de septiembre, en la planta de Guatire de Suzuki, se va a hacer ese lanzamiento, así como me están escuchando, y son unas tremendas camionetas. Así que en nuestro concesionario van a estar disponibles para ustedes después de ese lanzamiento oficial que se va a hacer, creo que el 8 o el 9 de septiembre, me informaron ayer de Distaci Motors. Mira, amigo, para seguir con esta intriga que tú has logrado en la publicidad nuestra, di que los primeros días de septiembre ya van a estar disponibles para tu audiencia estas camionetas pick-up, pero que se sigan poniendo en contacto con nosotros a través del 0212-285-7779. Distaci Motors, sí señores, es el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Si usted está buscando algún medicamento, usted cuenta con farmacia CVS, pero usted puede comprar en línea. ¿Qué significa eso? La gente que me está escuchando y que nos está viendo en el mundo entero, venezolanos que tienen aquí parientes, amigos, relacionados, conocidos que necesiten algún medicamento, háganlo y canalícenlo a través de farmacia CVS. Además tenemos, por supuesto, delivery, tenemos pick-up. Póngase en contacto con ellos a través del Instagram, a través de los números que yo les he dado. Por ejemplo, el delivery, que es 0212-959-6659. Pero también en la web, que es farmaciacvs.com. Pueden cuadrarlo todo con ellos. Farmacia CVS, 2 sedes, CCCT y Chacaito. Farmacia CVS y más, todo lo demás. La estación de servicio Terrazas del Club Hípico, siempre con mensajes edificantes, positivos, constructivos, pedagógicos. Nos dice, fin de semana. Fin de semana, la gente se toma sus copetines, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pero si usted ha tomado, no maneje. No maneje. Espere que le pase, pues, si usted está mareado, si usted sabe cuáles son las consecuencias de tomarse 2, 3, 4, 5, 6 whiskies, ¿no? No va a manejar bien, va a causar un accidente. Sea responsable, sea un conductor responsable. Eso es lo que nos dice todos los días la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, con Mingo. Mira, Mingo, pregúntale al profesor Ñañez que estamos fastidiados, que estamos hartos, que estamos hasta la coronilla con estos mediocres que están al frente de la conducción del país en materia económica. Esta película ya la hemos visto en varias oportunidades, en distintos años. Vamos para 25 años
de esta pela que nos está dando esta gente. Y de nuevo, el empobrecimiento es caótico, como tú lo mencionabas en el Twitter, porque ellos se están enriqueciendo. Lo que no han explicado es que ellos están negociando con esto. Ellos son Maduro y sus 40 ladrones, son los que están aprovechándose con esta política perversa que empobrece y empobrece y empobrece, y ustedes ni siquiera nunca recuerdan los 14 ceros que ya le quitaron. Exacto. Ahora, entonces, tú también los 14 ceros los está recordando nuestros amigos del chat. Vale. Claro, que recordemos que la moneda ya ha tenido pérdidas de cero precisamente en 3 oportunidades. Sí. Pero Raúl Parra tiene una inquietud que quiere preguntarle, profesor Ñáñez, sobre las cuentas en dólares en los bancos venezolanos, si pudiera haber una especie de corralito por parte del régimen. El señor Gustavo Maiz quiere saber sobre los anuncios de implantar un sistema tributario al estilo del capitalismo clásico. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Abraham Benzit le comenta que no se puede emitir bolívares y pensar que el dólar se va a mantener. Por cierto, en ese juego ella es quien recuerda la pérdida de los 14 ceros del bolívar. Profesor Ñáñez. Bueno, vamos por partes con las preguntas de la radioaudiencia. La primera, con las cuentas en dólares no hay posibilidades, porque sería una irresponsabilidad de mi parte y establecer pánico a la radioaudiencia que se establezca un corralito, porque esos son valores marginales que están allí planteados. Cuando yo digo valores marginales me refiero a despreciables. Muy poca gente tiene capacidad de ahorrar en dólares, y los que lo hacemos para complementar el pago del seguro, para complementar el pago de alguna de alguna cuenta que tengamos planteada. Los impuestos al estilo capitalista, estoy totalmente de acuerdo con la persona que hace la pregunta. Nicolás Maduro lleva a la Asamblea Nacional una ley de reforma de la armonización tributaria para los impuestos regionales y municipales, en donde hay evidentemente ya un alto contenido, una alta carga impositiva y una suerte de voracidad fiscal. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿esta gente quién los asesora? Porque los únicos sectores que en este país están relativamente creciendo son el sector comercio y el sector servicio, y lo vas a pechar con un conjunto de impuestos, entre ellos el impuesto del IGTF, que aparte de regresivo es un impuesto absolutamente inflacionario. Y la tercera pregunta es que la emisión de bolívares produce automáticamente inflación. Pero quiero aclarar que en Venezuela no se emiten bolívares. En Venezuela los bolívares son absolutamente virtuales. La masa monetaria de Venezuela subió de 8 millones de bolívares de la especie monetaria a 9,5 millones de bolívares de la especie monetaria. Es decir, 9,5 billones de bolívares, colocándole los 14 ceros que este régimen le quitó en el siglo XXI en 3 reconversiones. Primero 3 ceros, luego 5 ceros y luego 6 ceros. Entonces, toda esa sumatoria de ceros que fue suprimida a la economía venezolana, que van 14 ceros, hacen imposible, por ejemplo, la comparatividad entre estados financieros. En Venezuela es imposible hacer análisis contable creíble. Y volviendo a la puntualización de razones, decía que la segunda causa es que lo que el gobierno inyecta por el lado de los bolívares, es decir, cuando el gobierno nos paga el bono vacacional a los maestros y profesores universitarios, atendiendo a un instructivo como el instructivo ONAPRE, que desconoce las convenciones colectivas y la progresividad del salario, el gobierno está pagando de manera reducida, contraída, y esa cantidad de bolívares los lograba estabilizar con intervenciones. Claro. Correcto, pero la variación, intervenciones en dólares, pero la variación de ventas en divisas en el 2022 ha subido en 252% con relación al 2021. Calixto Ortega nos explicó que hasta la fecha se habían inyectado 2.995 millones de dólares, casi la mitad de lo que tenemos en reservas internacionales,
porque de los 10.000 millones de reservas internacionales que aparecen en la banca central, hay que restarle los 5.500 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional no nos ha otorgado, y no nos los va a otorgar porque Kristalina Georgieva no se va a dar por satisfecha con la presentación de un cartón con unas cifras en unas barras de histograma de frecuencia mal hechas en un ordenador de Excel, para indicar que está la contabilidad de la República al día. En Venezuela faltan cifras de balanza de pagos, en Venezuela faltan cifras de Producto Interior Bruto. Nadie habló del nivel de endeudamiento en esa reunión con Nicolás Maduro, porque con el nivel de endeudamiento se puede advertir cuál es el déficit fiscal y el mecanismo de financiación de ese déficit fiscal, que es a través de la emisión monetaria. Y si se sigue financiando el déficit fiscal por la vía de la emisión monetaria, vamos a seguir teniendo rebrotes inflacionarios. Esto es una película que ya vivimos. Esto es retorno al 2015. La tercera causa es que la intervención ha cedido. Las próximas semanas se esperan intervenciones entre 200 y 250 millones de dólares. Ayer se habló de una reunión del Banco Central de Venezuela con la industria bancaria y el tipo de cambio sencillamente no se dio. El tipo de cambio sigue estando en 9,33 bolívares por dólar, con lo cual o no ocurrió la intervención o ya las intervenciones son insuficientes. Claro. Eso lo veníamos manifestando los economistas, los economistas serios, quiero de nuevo indicar, porque aquí hay economistas que se han prestado a este juego y han dicho que el mecanismo de intervención monetaria es un mecanismo absolutamente eficiente que garantiza estabilidad financiera. Y esos mismos economistas son los que están detrás de la matriz de que a través de los pagos que se hicieron al personal docente dependiente de la administración pública es que está esta realidad. Eso es una realidad parcial. O sea, yo no podía desconocerle la deuda que no presupuesté al personal docente y a la administración pública por el mero hecho de mantener un tipo de cambio artificialmente sobrevalorado, una burbuja especulativa y un negocio donde solamente el 1% de la población se beneficia en detrimento del 90% de la población que vive en situación de pobreza extrema. Y reservas internacionales, profe, también el régimen echa mano de eso. Las reservas internacionales son un desastre, Erika, Mingo y la radioaudiencia. De esos 10.000 millones de dólares, les indico que 5.500 lo sumaron ellos porque son bravos, pero no porque el Fondo Monetario Internacional le dé la disponibilidad. Entonces, ¿a qué han echado mano? A las reservas de oro. Claro. Venezuela tiene tan solo 73 toneladas de reservas de oro monetario luego de tener 350 toneladas de oro monetario, de las cuales se ha perdido una importante proporción del 30% de estas reservas internacionales, y te puedo decir en qué operación, con las de Deutsche Bank, el banco de Alemania, con el cual el gobierno jamás le pagó y perdimos el oro que se entregó en garantía. El gobierno de Nicolás Maduro hace swap. Un swap es un intercambio para poder obtener reservas líquidas y seguir inyectando. El mecanismo de inyección e intervención a la banca para mantener el tipo de cambio contenido es un mecanismo que existe en la política monetaria, pero que tiene una limitación, tiene una cota, tiene un tope de aplicación, porque si no la política monetaria del país se resumiría, Erika, Mingo y la radioaudiencia, que el Banco Central solamente interviniera a través de subastas en el mercado, subastas que no existen en este momento. Las subastas están absolutamente suspendidas. Y el último aspecto es que los títulos de cobertura que ha emitido el Banco Central de Venezuela pasaron de ser un elemento de mercado para ser un elemento de esterilización de la masa monetaria que existe en Venezuela. ¿Quién va a comprar un título
título de cobertura para que se lo paguen a un interés de rendimiento en un país que tiene una inflación de 148 puntos porcentuales medido por el Banco Central, 137 puntos de inflación anualizada y 48 puntos de inflación acumulada medida por el Banco Central, y que en los meses de junio y julio la inflación fue de 11,5 y de 7,5. De verdad nosotros estamos cansados, agotados, emocionalmente demolidos de ver cómo se repite esta película del horror, este teatro autardiano del terror. Antonin de Artaud sería incapaz de poder replicar una obra de terror como la producida por Nicolás Maduro, con una carga de posverdad absolutamente inaceptable, como el papelón que hizo Calixto Ortega con el cartoncito en la reunión transmitida por cadena nacional. Eso lo hace Erika, Mingo y la radioaudiencia, un estudiante del 8º semestre de la Escuela de Economía, en la asignatura que yo dije, que se llama Teoría y Política Monetaria, y no está ni siquiera raspado. Se le dice: siéntese, bachiller, y usted no cursó, porque usted no me puede presentar unos datos escritos en un cuaderno. Usted me tiene que presentar datos que sean reales, y datos estimados contra datos estimados. Por favor, publiquen esos datos, que lo que damos es vergüenza. Uno se mete en la página del Banco Central de la República de Colombia y advierte: meta inflacionaria, meta de tipo de cambio, Producto Interno Bruto al segundo trimestre del 22, y al tercer trimestre del 2022, y dice que dice pendiente, y luego cuando ajustan lo cambian por D, disponible, para que la gente sepa que hay una autoridad monetaria, no un señor que sale con un paltó y un cartón diciéndole al presidente de la República como que si fuera un empleado de él. Alguien que le explique a Calixto Ortega que los bancos centrales son autónomos e independientes del Ejecutivo Nacional. Sí, el Banco Central de Miraflores, no es el Banco Central de Venezuela. Es el Banco Central de Miraflores. Claro, profe, era lo que decíamos ayer. En cuanto a las instituciones, Banco Central de Miraflores. La Fiscalía General de Miraflores, el Consejo Nacional Electoral de Miraflores. Todo el TCJ es el bufete de Miraflores. Claro. Aquí la independencia y la separación de poderes se ha perdido, y cuando se pierde la independencia y la separación de poderes no hay marco institucional, y eso no lo digo yo, eso lo dice Douglas North, y no hay economía. Douglas North es el padre del concepto de la economía institucional. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó ayer algo muy curioso en una de mis clases de teoría y política monetaria, donde yo les estaba enseñando a estimar la masa de inflación, y hubo un estudiante que se equivocó. Yo le dije: ¿cómo es posible que usted se equivoque haciendo un cálculo que debió aprender en macroeconomía 3? Y me dijo: me va a regañar a mí, vaya y regaña a Calixto Ortega, que entrega un cartón y todo el mundo lo aplaude. Claro, aquí la gente dice: bueno, ¿pero qué esperan ustedes? Si estamos en un régimen totalitario, la economía es totalitaria y ellos hacen lo que les da la gana. Ellos hacen lo que les sale el forro. Totalitario, la economía es descentralización planificada. Claro. Y la centralización planificada es el mecanismo torpe con el cual la economía aborda los temas de los errores que cometen, como por ejemplo presupuestar salarios de entre 4 y 5 dólares, subirlos a 30 dólares en marzo y no incorporar ese presupuesto. Claro. ¿Desde qué año aquí no se ven los presupuestos? El último presupuesto se presentó en 2015, Erika, Mingo y la radioaudiencia. Exacto. El presupuesto es una institución. Nosotros no sabemos cuál es el presupuesto, y nos enfrentamos ahora al cuarto trimestre del año, un cuarto trimestre en donde hay mayores presiones cambiarias, porque hay que importar todo lo que se importa para este país, hasta el pabilo para las hallacas, y hay que pagarle no a una parte de la administración pública, hay que pagarle a toda la administración pública, los 6 millones de funcionarios de la administración pública, y la administración privada paga también. Entonces toda esa masa monetaria en bolívares va a presionar el tipo de cambio. Es una economía sin ética.
Es una economía sin ética, es una economía sin filosofía, es una economía sin estética, Algarete, es una pues. economía con una técnica, con un ratio técnico expurio que va en contra de las formas racionales de pensar, y es una economía con el fin último de sostener en el poder a una antinomia que vuelve a caer cíclicamente en los mismos errores. Conclusión: Venezuela jamás se va a recuperar con un gobierno como el de Nicolás Maduro. Es una farsa publicitaria la recuperación de Venezuela, y lo que hay es una altísima iniquidad en Venezuela producida por el chavismo, cuya bandera ideológica era la igualdad y la justicia social, y ha producido la mayor suma de desigualdad, dolor, hambre y desesperación en cientos de miles de venezolanos. Que Dios se compadezca de nosotros, y muchísimas gracias a ustedes, Bueno, Erika, Mingo, y a tu programa por tener palabras para la libertad y libertad para la palabra. Gracias, profesor. Aquí le están poniendo 20 a su explicación del día de hoy. 20 puntos, 20 para, puntos para el profesor Carlos Ñáñez. Ñáñez. Qué bueno, profe. Un gran abrazo. Cariños a la familia. El Mingo. profesor Carlos Ñáñez. Las interpretaciones, qué bueno, ¿verdad? Ay, estupendo. Excelente. Las interpretaciones finales de todo lo conversado ya acá de ustedes, como siempre, amigos, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición.